Cálculo 1. Problemas de optimización. Indicadores de logro. Construye una función para resolver un problema de optimización de acuerdo a las restricciones propias del contexto del problema. Conceptos clave. Máximos y mínimos de una función. ¿Qué significa optimizar? Optimizar quiere decir buscar mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea. Optimizar es realizar una mejor gestión de nuestros recursos en función del objetivo que perseguimos. Esto fue extraído de www.significados.com. Muchas veces hemos oído hablar de utilidad máxima, del costo mínimo, del mínimo tiempo, del máximo voltaje, tamaño mínimo, máxima resistencia, máxima distancia, etc. En la solución de algunos de estos problemas prácticos, convertiremos el problema en un esquema que nos permita encontrar la función que maximiza o minimiza. Hallaremos el método mediante el cual se establece cuál dentro de un conjunto de elementos es el mejor disponible. Construcción de una función a optimizar. Lo primero es leer muy bien el problema utilizando la información necesaria. Vamos a esquematizar mediante 6 pasos. Paso 1. Se define con letras o símbolos las variables a utilizar y, de ser necesario, se realiza un dibujo de la situación presentada. Paso 2. Se construye la ecuación primaria con la variable que será optimizada. Paso 3. Se reduce la ecuación primaria a una ecuación con solo una variable independiente, la que posteriormente será optimizada. Paso 4. Al reducir una ecuación primaria, se hace necesario construir una ecuación secundaria que relacione la variable independiente con otras variables o incógnitas. De esta ecuación secundaria se puede despejar la otra variable para permitir expresar esta en términos de la variable independiente. Eso quiere decir que voy a tener una ecuación que va a ser aquella función que quiero maximizar o minimizar, y posiblemente esa función va a estar en términos de dos variables. Y vamos a tomar otra ecuación que va a ser nuestra ecuación secundaria, de donde yo voy a despejar una de esas variables y la voy a reemplazar en la función que yo quiero maximizar. Por ende, el resultado que vamos a obtener que la función a optimizar va a ser solamente una función que va a depender de una sola variable. Paso 5. Una vez construida la ecuación primaria, en términos de una sola variable, la variable independiente, llamamos a esta ecuación primaria función a optimizar. Y finalmente, el paso 6, se determina el dominio de la función a optimizar y por último se aplican los criterios de la derivada para dar respuesta al problema. Ese paso 6 lo vamos a hacer en el video siguiente. Por lo tanto, nuestro video va solamente a abarcar hasta el paso 5. Por ejemplo, se desea construir una caja abierta de volumen máximo a partir de una pieza cuadrada de material de 24 centímetros de largo, cortando cuadrados iguales en las esquinas. Construye la función volumen de la caja en términos de la longitud del corte aplicado en cada esquina. Solución. Para representar la situación haremos un dibujo y en él anotaremos mediante letras las incógnitas o variables que participan en este. Ahí está el dibujo. Dijimos que el material tiene una medida de 24 centímetros de lado y como es un cuadrado, el otro lado mide lo mismo. Dice que se cortan de las esquinas un pedacito que está representado acá por un cuadradito de línea segmentada roja, ¿ya? Cuya medida va a ser X. Claro, porque la desconocemos. Vamos a tener que esto mide X, eso también mide X. Como todo el lado mide 24, este segmento va a medir 24 menos 2X. Como se trata de un cuadrado, el otro lado también ocurre lo mismo. Tengo X, medida de ese segmento, tengo acá también X, y luego como todo este lado medía 24,
Este segmento de acá va a medir 24 menos 2x. Vamos a comprobar qué sentido tiene esto si es que realmente se cumple la lógica. Observen que vamos tomando acá cada una de las medidas. Esto mide x, lo traslado para allá. Eso mide 24 menos 2x, lo traslado para acá. Eso mide x, lo traslado para acá. Ahora vamos a sumar aquellos elementos que sean de la misma naturaleza. X y x. Y x más x son 2x. Pero acá tengo menos 2x. Por lo tanto, se cancelan. ¿Y qué es lo que queda? 24, que era la medida del lado. Hemos comprobado las medidas que hemos asignado tienen un sentido lógico. Ahora vamos trasladando las medidas de esto que está plano a cómo sería con volumen. Ese segmento de ahí medía 24 menos 2x. 24 menos 2x. Este segmento de acá medía lo mismo, 24 menos 2x. Y este segmento de ahí, imagínense que esto se va a doblar. Este segmento va a pasar a ser la altura. Y eso mide x. Ya. Vamos a construir ahora la ecuación primaria, que es aquella ecuación que yo voy a querer maximizar. Y lo que se pide acá respecto del volumen de la caja. El volumen era, llamado V, en este caso, largo por ancho por alto. En este caso, el ancho mide 24 menos 2x, el largo mide 24 menos 2x y la altura mide x. Y agregué una x acá porque eso significa que el volumen está solo dependiendo de la variable x. Por eso b de x. Y esa es la función que vamos a optimizar en el siguiente video. Otro ejemplo. Se sabe que dos números positivos cumplen con la relación que el doble del primero más el segundo es 100. Y se desea que el producto de ambos sea lo máximo posible. Construya la función máximo producto posible entre los dos números en términos del primero. Solución. Construiremos la ecuación primaria. Vamos a asignar al primer número le vamos a llamar x y al segundo número le vamos a llamar y. Y llamamos p al producto entre estos números. Por lo tanto, p sería igual a x por y. Ahora construimos la ecuación secundaria, la cual está dada por, y vamos leyendo, dice, el doble del primero. El primero era x, será 2x. Más el segundo número era y, más y. Es 100, igual 100. A partir de esta ecuación secundaria, despejamos y para ser reemplazada su expresión equivalente en la ecuación primaria. 2x más y igual a 100, despejo y, el 2x que está acá sumando al otro lado de la igualdad pasa restando. Y ese sería el equivalente de y. Esta es la expresión que vamos a reemplazar en la ecuación primaria, ¿ya? Que es la función a maximizar. En vez de y, vamos a colocar 100 menos 2x. Va a quedar p igual a x por 100 menos 2x. Observen que p solo está dependiendo de x. Por lo tanto, podemos escribir la función a optimizar como p de x, o sea, p paréntesis x, igual a x por 100 menos 2x. Y eso lo vamos a optimizar en el siguiente video. Último ejemplo, un recipiente de almacenamiento con forma de caja sin tapa debe tener una capacidad de 10 metros cúbicos de volumen. La longitud de la base, largo, es el doble de su ancho. El material de la base cuesta $2 por metro cuadrado. El de los lados, 1,8 dólares por metro cuadrado.
Determine la función costo de la caja en términos del ancho X de la caja. Solución. Para representar la situación haremos un dibujo y en él anotaremos mediante letras las incógnitas o variables que participan en este. Ahí está la representación. Dice que el ancho mide X. Luego dice que el largo es el doble de su ancho. O sea, si el ancho mide X, el largo será 2X. Y a continuación vamos a asignar para la altura, ¿cómo vamos a llamar a esto? Como aquí no se hace mención en el enunciado qué pasa con la altura, voy a asignar otra letra que vamos a decir que es I. Y ahora vamos a construir la ecuación primaria. Considerar que el gasto que se realiza en cualquier tipo de cosa que uno haga o que uno vaya a construir, por ejemplo, siempre es el precio por la cantidad o la cantidad por el precio. Y vamos a ir haciendo eso. Vamos a determinar cuánto mide el área de esto que está marcado aquí en la parte inferior. Sería largo por ancho, 2x por x. Y para darle valor a esto, valorizarlo en términos de dinero, se multiplica por el valor del material por metro cuadrado, dice que son $2, o sea, multiplico por 2. A continuación, más, porque esto es un costo, vamos a agregar otra parte. Estas dos láminas que se ven acá, que están pintadas. El material a utilizar es X por Y, pero como son 2, será X por Y por 2. Y eso valorizado a lo que indican acá en el enunciado, $1,8 por metro cuadrado por 1,8. Y finalmente, el material que gastamos en estas paredes, voy a tomar esta, que está pintada de morado, sería 2X por Y, el material a usar, y como el material de adelante es idéntico, será 2X por Y por 2. Luego valorizamos, el valor del material que está por el lado es $1,8 por metro cuadrado. Como la ecuación primaria, observen, se encuentra en función de tanto de x como de y, necesitamos ocupar una segunda ecuación de donde podamos despejar y en términos de x, para poder reemplazarlo acá. Y esa va a ser la ecuación secundaria. ¿De dónde sale la ecuación secundaria? Dice, un recipiente de almacenamiento con forma de caja sin tapa debe tener una capacidad de 10 metros cúbicos de volumen. O sea, esta ecuación tiene que ver con el volumen. Y el volumen dijimos que para una caja era largo por ancho por alto. Vamos reemplazando. Dice que el volumen son 10 metros cúbicos. El largo, según nuestro esquema, es 2x. El ancho, según nuestro esquema, es x. Y la altura mide y. Vamos a despejar y. Pero antes vamos a trabajar algebraicamente esta parte de acá. 2x por x son 2x al cuadrado. Bases iguales, multiplicadas, conservo la base, sumo exponentes. Si no aparece exponente significa que es 1. Por eso ahí aparece un 2 en el exponente. Y la y la bajo y el 10 lo bajo. Ahora despejo y, es decir, el 2x cuadrado que está multiplicando ahí pasa al otro lado dividiendo. Y finalmente decimos 10 dividido en 2, 5. Y abajo me queda la x cuadrado. 5 partido por x cuadrado, ese es el equivalente de y. Y esto es lo que vamos a reemplazar en la ecuación primaria. Ahí estaba. El problema que teníamos con esta ecuación es que estaba en términos de x y de y. Y necesito solamente que esté expresada en términos de x. Vamos a reemplazar y 5 partido por x cuadrado. Entonces la primera parte de la expresión, 2 por x por 2. 2 por 2, 4 y x por x, x cuadrado. Luego, segundo término. Aquí aparece y. Vamos a reemplazar y por 5 partido por x cuadrado. Ahí está. Último término. Reemplazo y
por 5 partido por x cuadrado y lo demás lo bajé. Y ahora comenzamos a multiplicar. En esta parte simplemente bajamos, porque ya esto ya está irreductible. Para el segundo término tengo x al numerador y x cuadrado al denominador. Entonces, x cuadrado se puede escribir como x por x. Simplificamos la x con la x y arriba voy a multiplicar 5 por 2 por 1,8 y me va a quedar partido por x. Eso da 18 partido por x. Para el último término, al igual que en el término anterior, tengo x cuadrado en el denominador, lo puedo expresar como x por x, simplifico la x de arriba con la x de abajo y voy a multiplicar 2 por 5 por 2 por 1,8. Y eso partido por x. Arriba da 36 partido por x. Como tengo iguales denominadores, fíjate, 18 partido por x más 36 partido por x, conservo el denominador, que es x, y sumo los numeradores. O sea, 18 más 36 da 54 partido por x. Y este término lo bajo. Observen que la función de costo, que es aquella que debo minimizar, está dependiendo de x solamente. Luego vamos a escribir como si fuera dependencia c de x igual a 4x cuadrado más 54 partido por x. Y esta sería aquella función que voy a minimizar. Como conclusión, podemos mencionar lo siguiente. Para optimizar una función necesitamos expresar matemáticamente un problema en el que se pide minimizar o maximizar dicha función. Para ello debemos seguir los siguientes pasos. Paso 1, leer cuidadosamente el problema y realizar un esquema si es necesario. Paso 2, construir la función. Aquella función que debemos optimizar será nuestra ecuación primaria. Esta función dependerá de dos variables. Tercer paso, habrá una segunda función llamada ecuación secundaria, de la que despejaremos una de las incógnitas para reemplazarla en la función que debemos optimizar. Y por último, una vez realizado el reemplazo, estamos en condiciones de optimizar la función primaria.